El doctor nos hablará de lesión hepática dual, alcohol y no alcohol. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias a la Asociación Mexicana de Hepatología por la invitación y además por cambiar mi plática a este horario. El tema que me pidieron que desarrolle se llama lesión hepática dual, alcohol y no alcohol. Y si yo tuviera que resumir en una sola diapositiva, diría que lo que vengo a hablarles tiene que ver con la enfermedad por hígado graso. El hígado graso lo que representa es acúmulo de grasa, como ven en la diapositiva, en el hígado, y que puede ser debido a alcohol o no alcohol, y por eso el término de lesión dual. El acúmulo de grasa en el hígado puede tener distintas evoluciones. Puede ser nada más grasa en el hígado, esteatosis, puede ocasionar esteatohepatitis, puede evolucionar a fibrosis o puede finalmente evolucionar a cirrosis hepática. Hay varias maneras de definir o de referirse a este tipo de lesiones. Por ejemplo, cuando es daño hepático por alcohol o cuando es daño hepático no por alcohol, que las cifras en inglés son NAFLD, y esto quiere decir más de 5% de grasa sin evidencia de daño hepatocelular, y eso es el NAFLD, o cuando hay inflamación y daño hepatocelular con y sin fibrosis, que entonces es lo que llamamos la esteatohepatitis no alcohólica. La enfermedad hepática por alcohol, voy a tocar primero el daño ocasionado por alcohol, es la primera causa de mortalidad por cirrosis y cáncer hepatocelular, sobre todo entre la cuarta y quinta década de la vida. Y ahora que contamos con tratamientos para hepatitis, adquiere todavía más relevancia en lo del alcohol. 3.3 millones de muertes anuales están relacionadas con el consumo de alcohol, lo cual es aproximadamente 6% de las muertes globales. Y aquí vemos en esta diapositiva que trata de ver cuál es el peso de la carga de distintos factores de riesgo. Entonces ustedes pueden ver que 63% de la carga atribuible de enfermedad global se concentra en 7 grupos de riesgo. Y aquí vemos en el alcohol y las drogas, aquí lo ven, ocupando el 6º lugar. Aquí tenemos todas las otras causas que ocasionan y el peso que tiene el alcohol y las drogas ya por arriba del tabaquismo. Y de ese peso, 3.2% de la carga global de enfermedades tiene que ver con cirrosis hepática y 0.4% tiene que ver con cáncer de hígado. Y sin embargo, la pregunta clínica es, ¿por qué solo 10 a 20% de las personas que consumen alcohol desarrollan enfermedad hepática avanzada o cirrosis? El 80%, aunque consuma alcohol, no desarrolla daño hepático. Y hay varias preguntas que no están resueltas. Una, ¿por qué hay ingesta exagerada? Y aquí sabemos que intervienen factores sociales, culturales, económicos y psicológicos, pero también sabemos que intervienen factores genéticos. Hay ya marcadores como el PNPLA3 que específicamente detectan el riesgo de desarrollar enfermedad hepática por alcohol. Y la siguiente pregunta es cuáles son los mecanismos de daño. Por ejemplo, ¿cuánto alcohol tengo que tomar y por cuánto tiempo de exposición tengo que tomar? Y tienen que ver factores como edad, sexo, genética, nutrición. Entonces, las causas que determinan por qué 10 o 20% de la población desarrolla daño hepático y 80% no, se encuentran dentro de todos estos factores. ¿Cómo puedo detectar clínicamente que un paciente está consumiendo alcohol en forma excesiva? Bueno, los marcadores que no son específicos, pero que nos sirven cuando alguien tiene una historia de alcoholismo, es el volumen corpuscular medio.
las aminotransferasas, la gamma-glutamiltransferasa, la transferrina deficiente de carbohidratos, el etilglucurónido en orina y algunos cuestionarios de consumo riesgoso que hablan del abuso y de la dependencia, como es el Audit y como es el CAGE. O sea, ante alguien que está tomando alcohol, sí tenemos posibilidad de saber si tiene algún marcador, aunque no es específico, de daño hepático por alcohol. Hay otros marcadores de consumo, por ejemplo, los niveles de alcohol en aliento y sangre o en orina, lo cual ocurre en unas horas y después desaparece. El etilglucurónido en orina, que dura aproximadamente 5 días. La transferrina deficiente carbohidratada, que dura menos de 4 semanas, pero nos da hasta 4 semanas. El fosfatidilietanol, que dura 3 semanas. La gamma-glutamiltransferasa, que dura 3 a 4 semanas, el volumen globular medio de 1 a 3 meses, el polimorfismo de las enzimas metabolizadoras de alcohol. Ahora, ¿cómo es que el alcohol acaba produciendo grasa en el hígado? Hay 3 mecanismos que son importantes en donde yo resumo lo que sabemos en la actualidad de fisiopatología del daño hepático por alcohol. Hay mecanismos que tienen que ver directamente en daño producido por el etanol en el hígado, como es la generación de acetaldehído, la formación de aductos de proteínas y DNA, la formación de especies reactivas de oxígeno, la peroxidación de lípidos, la depresión del glutatión mitocondrial, la depresión del S-adenosinmetionina, la inducción de uno de los citocromos y la liberación de DAMPs directamente de patrones moleculares y de señales producidas por el alcohol. Podríamos hablar mucho tiempo de cómo el daño hepático puede ser inducido directamente por el alcohol, de cada uno de estos factores. Pero el segundo factor de riesgo es la respuesta inflamatoria al daño. Y esto viene por unión de endotoxinas a receptores de membrana, activación de las células de Kupffer, señalización y liberación de citocinas proinflamatorias y citoprotectores. Una vez que la gente toma alcohol en exceso, viene una respuesta inflamatoria. Y el tercero y último, que cada vez es más nuevo en el escenario de las causas del daño, tiene que ver la permeabilidad intestinal y cambios en el microbioma. Cada uno de estos podríamos, insisto, hablar con mucho detalle de ellos. Ahora, ¿qué hacemos cuando alguien consume alcohol y tiene daño hepático? ¿Cómo lo podemos tratar? La piedra angular sigue siendo la abstinencia del alcohol. El segundo tiene que ver con aspectos de nutrición y el tercero tiene que ver con el riesgo que estos pacientes tienen de desarrollar infecciones. Sabemos que en el tratamiento existen otro tipo de medicamentos que tocaré con detalle, como los corticosteroides en hepatitis alcohólica, la pentoxifilina o agentes que actúan contra el factor de necrosis tumoral. Y las drogas experimentales. ¿Qué podemos hacer en cuanto a la abstinencia, el deseo de tomar alcohol? Hay algunos medicamentos que pueden ser útiles, la naltrexona, el acamprosato y el baclofen. Y sin embargo, estos medicamentos generalmente producen abstinencia a corto plazo y no sirven para el tratamiento del enfermo que está consumiendo alcohol en forma crónica. En cuanto a la nutrición, lo podemos resumir en esta diapositiva. Se requiere que el enfermo que está consumiendo alcohol tenga un aporte de 35 a 40 kilocalorías por kilogramo, esto sobre todo en los pacientes con abstinencia que llegan o en cuadro agudo de intoxicación al servicio de hospitalización. Y lo importante es una dieta entre 1.2 a 1.5 gramos de proteínas vegetales, 0.8 gramos de proteínas animales, ingesta de sodio entre 500 a 1000 miligramos, agua 1.5 litros por día y vitaminas. Claro, esto depende de cada uno de los casos en particular, pero esto es en términos
generales. Y la alimentación enteral, cuando se requiere en estos casos, es de 2.000 kilocalorías por día. Unas breves palabras de algunos de los medicamentos que usamos en hepatitis alcohólica. Los corticosteroides, los resultados son variables, es sin embargo el medicamento que con mayor frecuencia se ha utilizado. El número de estudios es grande si hay varios metaanálisis en relación a los corticosteroides. Se sabe que mejoran la sobrevida a corto plazo en los pacientes con hepatitis alcohólica severa. Les llamo la atención a corto plazo. Se ha recomendado su administración particularmente en pacientes que tienen encefalopatía como parte del cortejo sintomático. Se considera que los corticosteroides son más útiles en pacientes que tienen un índice de Maddrey arriba de 32 y se debe de administrar tempranamente en el momento que se empieza a elevar la bilirrubina y no se recomienda su uso en pacientes que tengan hemorragia gastrointestinal, infección o insuficiencia renal. Si un paciente, por ejemplo, tiene un cuadro de hepatitis alcohólica y tiene una insuficiencia renal, veremos que es otro el medicamento que se utiliza. ¿Por qué se usan los corticosteroides? Tratando de reducir la actividad inflamatoria, dado que actúa sobre varias de las citocinas, disminuye la formación de aductos de acetaldehído e inhibe la producción de colágeno. Si el paciente tiene insuficiencia renal, se ha visto que lo mejor es utilizar la pentoxifilina en vez de utilizar los corticosteroides. Hay varios estudios que demuestran que disminuye la mortalidad en estos pacientes. Es el medicamento de primera opción en hepatitis alcohólica que tiene además un síndrome hepatorrenal. Otras de las drogas que se han usado, pongo una como ejemplo, es el infliximab, que es un anticuerpo que se fija al TNA-alfa, que se sabe que está elevado en hepatitis alcohólica. Había resultados muy favorables en un principio, sin embargo, estudios posteriores se vieron que no era tan útil la administración de este medicamento. La teofilina facilita la silenciación de genes proinflamatorios de algunos de los polimorfismos del factor de necrosis tumoral. Y finalmente los sistemas de apoyo de extracorpóreos como el MARS, que se ha visto que puede ser un enlace entre que un paciente tenga insuficiencia hepática y se pueda trasplantar. Paso a la segunda parte de la lesión dual, que tiene que ver cuando hay depósito de grasa que no está relacionado con el consumo de alcohol y que cada vez lo vemos con mayor frecuencia. Y lo vemos con mayor frecuencia porque la frecuencia de obesidad, síndrome metabólico, hiperlipidemia y diabetes mellitus va en aumento global. Y en cada uno de estos podemos encontrar depósito de grasa. Si uno lee entre líneas la fisiopatología común a todos estos casos, tiene que ver con la adiposidad. La adiposidad, como espero mostrarles, es el mayor factor de riesgo en la esteatohepatopatía no alcohólica. En la alcohólica es el alcohol, en esta que no es alcohólica hay que considerar la adiposidad. Y esto pues va aumentando. Aquí tenemos, por ejemplo, el número de pacientes que tienen síndrome metabólico en nuestro país. La mitad de los casos no están diagnosticados y en estos, que son varios millones de pacientes, tenemos una alta frecuencia de depósito de grasa, de hígado graso y de esteatohepatitis no alcohólica. Una clasificación para recordar en esta diapositiva que es importante es el grado de esteatosis. Cuando la esteatosis es menor del 33% y el balonamiento de los hepatocitos es mínimo y el grado de inflamación es ligero, decimos que estamos ante un grado 1. Un grado 2 es cuando la esteatosis está entre 34 a 66%, está presente el balonamiento y el grado de inflamación es moderado. Y en el grado 3 hablamos cuando hay un depósito de más de 66% de grasa, el balonamiento es marcado y hay una inflamación portal y lobulillar moderada o intensa. Entonces, el clasificar qué tanta grasa se vuelve un asunto importante clínicamente.
Hay que recordar, cuando decía yo los adipocitos, que la obesidad es una condición proinflamatoria. En esta diapositiva, que no sé si se alcance a ver, vemos todos los hechos que la obesidad puede causar como inflamación en el cuerpo. Verán que son múltiples, pero yo lo que les llamo la atención es al hígado, donde puede producir hígado graso y puede producir cirrosis como consecuencia del daño inflamatorio. ¿Qué quiere decir esto del daño inflamatorio? Las células inmunes son factores clave en el desarrollo de la inflamación crónica de bajo grado y de la resistencia a insulina que caracteriza a estos pacientes que tienen depósito de grasa no relacionado al consumo de alcohol. Las células inmunes en el tejido adiposo son los macrófagos, los mastocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y las células dendríticas. Y cada uno de estos tiene unas células del linaje linfoide que son las que se han involucrado en la fisiopatología. También de eso podríamos estar hablando con detalle de cada uno de eso y a lo que conduce. La hipertrofia y la hiperplasia del tejido adiposo se acompañan de cambios en la producción de citocinas, de depresión de oxígeno, de necrosis y de aumento en el reclutamiento de las células inmunes y de desregulación en el metabolismo de las grasas. Esta diapositiva, que no sé qué tanto se alcance a ver, lo que trata de resumir en este trabajo del 2017 son los distintos mecanismos que conducen a que la grasa dé lugar a una respuesta inflamatoria. Y quizá la parte importante que puedo mencionar aquí está en este segmento de la diapositiva, en donde son varios los factores y no es uno solo. Hay un primer evento que tiene que ver con la producción de adipocitos, hay un segundo evento que tiene que ver con la producción de las citocinas y hay un tercer evento que tiene que ver en cómo estas citocinas acaban dañando al hígado. Pero lo importante es la teoría en la fisiopatología de que no es un solo evento, sino que son varios eventos los que suceden o los que determinan el desarrollo de esteatohepatitis. ¿Cómo tratamos a estos enfermos que tienen depósito de grasa o que tienen una enfermedad de esteatohepatitis en relación al consumo de grasa? Son tres las piezas angulares del tratamiento. Uno es los cambios en el estilo de vida, el segundo es el tratamiento farmacológico y el tercero son las estrategias quirúrgicas, como por ejemplo la cirugía bariátrica. El cambio en estilo de vida es muy importante, es muy difícil de conseguir, pero se vuelve muy importante. Y vean por qué. Si se logra reducir 3% del peso en forma crónica, no en forma nada más aguda por unas semanas, se mejora la esteatosis entre el 35 al 100% de los casos, la esteatosis. Si se logra bajar más de 5% en el peso, hay una disminución en el balonamiento y de la inflamación entre el 41 al 100%. Si se logra bajar más de 7%, se logra resolver el NASH en 64 a 90% de los casos, y si se logra bajar más de 10%, se observa regresión de fibrosis en el 45% de los casos. Y sin embargo, el mantener este cambio en el estilo de vida en forma crónica es difícil de lograr en estos pacientes. Esta que será, creo, mi última diapositiva, es la serie de medicamentos que se han descrito, que están algunos de ellos en forma experimental en la actualidad en el tratamiento del depósito de grasa en el hígado y la esteatosis hepática, la esteatohepatitis relacionada con el depósito de grasa. Aquí ven ustedes la lista de los distintos medicamentos y sin embargo no hay uno solo que haya demostrado ser completamente útil. Hay grandes esfuerzos en la industria farmacéutica, hay varios estudios en los que están participando gente de la Asociación Mexicana de Hepatología en relación a estos y estamos en espera de ver en qué casos
puede tener una utilidad. En el fondo de lo que se trata es de disminuir el depósito de grasa, pero también disminuir el depósito de tejido fibroso y lograr la regresión y evitar que el paciente vaya a desarrollar cirrosis hepática o carcinoma hepatocelular. Muchas gracias.